Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ley de eliminación sobre costos, trabas y restricciones a la inversión privada, de acuerdo al artículo 30 de la ley número 28996. Admisibilidad de la demanda. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la ley número 28996, ley de la eliminación sobre costos, trabas y restricciones a la inversión privada. La admisibilidad de la demanda, la legitimidad para obrar. De acuerdo con el inciso 30 del artículo 2030, en concordancia con los artículos 1610 y 1620 de la Constitución Política y el artículo 980 del Código Procesal Constitucional, la Defensoría del Pueblo se encuentra legitimada para demandar ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de normas con rango de ley. Plazo. El artículo 10.00 de la Ley 28237, a través de la cual se aprobó el Código Procesal Constitucional, establece que el plazo para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra una norma con rango de ley es de 6 años contados desde su publicación. Siguiente, por favor. Antecedentes de la norma impugnada. Originalmente, el artículo 480 de la Ley 27444 establecía la presunta barrera burocrática que ha sido establecida por un decreto supremo o resolución ministerial, donde el INDECOPI elevará un informe a la presidenta del Consejo de Ministros, el cual necesariamente resolver lo planteado en un plazo de 30 días hábiles. En ese sentido, debemos indicar que en este texto de origen de la Ley de Procedimiento Administrativo General no se contemplaba la intervención de la Defensoría del Pueblo, a fin de que presente demandas de inconstitucionalidad respecto de barreras burocráticas. Siguiente, por favor. La norma cuestionada. Esta norma cuestionada se refiere a la ley 28996, que modifica el cuarto párrafo del artículo 480 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos, donde establece que Indecopi puede interponer demandas de acción popular contra barreras democráticas en decretos supremos y solicitar a la Defensoría del Pueblo que presente demandas de inconstitucionalidad contra barreras en normas, municipalidades, regionales. Siguiente, por favor. Razones de la inconstitucionalidad. La Defensoría del Pueblo, según la Constitución, es un órgano autónomo que supervisa las entidades públicas para proteger los derechos constitucionales. Su función es persuadir, ¿no? ¿Y qué más? Su autonomía es esencial para cumplir su mandato sin interferencias externas. Cualquier modificación en su estructura o funciones debe realizarse mediante una ley orgánica. Sin embargo, se está pretendiendo que una ley ordinaria, como es la ley 28996, en su artículo 30, quiera hacer esta modificatoria, en lo cual está perjudicando o está obligando a Defensoría del Pueblo para que pueda interponer demandas de inconstitucionalidad sobre las barreras burocráticas, lo cual está vulnerando el principio. La Defensoría del Pueblo ha establecido criterios para iniciar procesos constitucionales solo cuando sea necesario, considerando factores como la vulneración de derechos fundamentales, la ineficacia de los mecanismos procesales y la indefensión de los afectados. Esta ley impone la obligación de presentar demandas de inconstitucionalidad a pedido de Indecopi, lo cual vulnera la autonomía de la Defensoría del Pueblo y convierte en un simple ejecutor de decisiones ajenas. Defensoría del Pueblo argumenta que esto afecta a la separación de poderes y contradice su rol de último recurso en la defensa constitucional. Además, señala que muchas de las normas remitidas por Indecopis no son impugnadas. Por lo tanto, se solicita declarar la inconstitucional de la ley por afectar la autonomía y el control concentrado de la constitucionalidad. Defensa del positivismo excluyente de Herbert Hart. Según Herbert Hart, el defensor del positivismo jurídico formula tres tesis clave. La primera es la tesis de las fuentes sociales del derecho, que establece que la existencia del derecho se fundamenta en prácticas sociales, destacando la regla del reconocimiento como un criterio último de validez.
a diferencia de John Austin, que enfoca la práctica social en la obediencia a un soberano. Hart argumenta que los jueces y tribunales juegan un papel crucial en esta identificación. Siguiente diapositiva. Por otro lado, Ronald Dworkin plantea críticas significativas al positivismo de Hart. Primero, cuestiona la tesis de las fuentes, argumentando que no todos los principios jurídicos pueden ser identificados por la regla de reconocimiento, ya que su validez se basa en el contenido moral, no en su origen social. En segundo lugar, su crítica a la separación entre el derecho y la moral se centra en la idea de que si los principios no pueden ser identificados sin considerar la moral, entonces no hay una separación auténtica. Este debate entre Hart y Dawkins resalta la tensión entre el positivismo jurídico y la importancia de la moral en la interpretación del derecho. Siguiente diapositiva. El positivismo excluyente de Ras. Ras, en la visión excluyente del positivismo jurídico de Joseph Ras, se centra en su tesis La autoridad del derecho, que busca explicar por qué las normas jurídicas interponen obligaciones. Según Ras, las reglas son razones para que las acciones, la acción que orientan y justifican el comportamiento. Por ende, para que una entidad sea considerada una autoridad práctica, debe cumplir tres consideraciones específicas. Uno, la dependencia. Las directrices deben basarse en razones adecuadas que guían la conducta sin intervención de la autoridad. Dos, la exclusividad. Las normas deben funcionar como razones excluyentes, sustituyendo las razones en primer orden y guiando la conducta sin permitir que otros juicios prevalezcan. Tres, la justificación normal. La autoridad es legítima si sus instrucciones ayudan a la persona a guiarse. Le voy a hacer la palabra a mi siguiente compañero. Bien, vamos a hablar sobre el realismo jurídico de Rawls. Él sostiene que el derecho debe primero de analizarse desde una manera empírica, observando a los jueces y a los tribunales cómo realmente aplican la ley, ¿no? Para él, el derecho es un fenómeno social y dinámico, en la cual cobra un sentido de función de su aplicación real, por lo que su enfoque destaca siempre sobre los hechos y las conductas de los operadores jurídicos. Además, él lo opone a una visión dogmática del derecho. Rechaza la idea del derecho que puede estudiarse como deductivo, ¿no? Para él siempre el derecho fue entenderse a partir de los hechos sociales, observando la aplicación. Eh, Su enfoque empírico lo lleva a ver las normas como directivos impersonales, es decir, unas reglas ya sin un emisor o un receptor claro. Estas se dividen en normas autónomas, heterónomas y una combinación de ambas. Además, él distingue que las normas jurídicas son prescriptivas. Ello dice que establecen lo que debe hacerse. Además, son afirmaciones descriptivas sobre las normas, ¿no? Además, las normas pueden ser válidas o inválidas, pero no pueden ser verdaderas o falsas. En cambio, las proposiciones jurídicas pueden ser verdaderas o falsas, ya que deben describirse según los hechos. Esta distinción también se comparte con Kelsen, ¿no? Y es una clave de enfoque sobre la validez del derecho. Bueno, en conclusión vemos que la demanda Vemos que la demanda ya inconstitucionalidad en el Perú puede ser interpuesta por diferentes actores legitimados, ¿no? De acuerdo con el artículo 203, la Constitución puede, como el presidente de la República con el voto del Consejo de Ministros, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, con un acuerdo de la Sala de la Corte Suprema, el defensor del pueblo, el 25% del número legal de congresistas o 5.000 ciudadanos con firmas verificadas, además de los gobernadores regionales, los alcaldes en materia de competencia, así como los colegios profesionales de la materia. La competencia exclusiva para resolver este tipo de procesos recae en el Tribunal Constitucional, es decir, el TC, donde él impone
un lapso ya de 6 años a partir de su publicación de dicha norma impugnada. Esto quiere decir que el caso de tratados internacionales, el plazo solo es de 6 meses y puede ser inadmitida si no cumple los requisitos ya por motivos X, ¿no? Como haberse presentado fuera de plazo o si ya hubiera resuelto una demanda similar. Además, tienen 30 días para poder contestarla y si no lo hacen, tienen 30 días hábiles para emitir una sentencia. Esta sentencia tiene efectos vinculantes para todos, ¿no? Y que tiene que ser según la ley. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya agradado. Gracias.